Hola, hola, señorita Edna. Tiempo sin vernos en este espacio. Total, oye, qué descuido, pero no, es que con tanta actividad del sector, tanta actividad social que hemos tenido también, se nos ha dificultado, pero no importa, aquí estamos y nuestros escuchas saben que nosotras somos juiciosas y disciplinadas y que siempre les traemos temas bien interesantes. Sí, la verdad es que sí, ahora que de todas formas algo que se vale hablar, ¿no? Porque siempre hablamos de sí, subir contenido, como que hágale, ¿no? Pero el tema requiere de energía, requiere de tiempo, requiere de concentración y enfoque. Por eso algunas personas incluso abandonan el tema de seguir subiendo información. Nosotros igual los miércoles seguimos haciendo nuestro live en directo y pues siempre vamos a estar presentes. Hasta ahora pues es lo que se ha venido manejando. Pero hay espacios que requieren, sí, más atención a veces. Y bueno, pues es una invitación más a valorar lo que sí logramos publicar que a criticar lo que no se hace, ¿no? Porque esa es la otra parte, es que ustedes no han hecho. Y pues sí, a veces no falta las personas que tienen un poquito de, como de confusión al respecto. Y me pasaba hace unos días con algo y yo decía, ¿por qué no lo hace usted? Decía yo, ¿no? Así, ¿y por qué no lo hacen, no? Entonces sí es importante. Bueno, hoy traemos un tema espectacular. Lo teníamos ya pendiente. Cuéntanos, Edna, ¿de qué es que vamos a hablar? ¿Mm? Bueno, mira, estos son temas que suceden al interior de las empresas funerarias, pero que o no los hablan o los ignoran, como cuando una pareja se pelea y se reconcilia, pero no vuelven a hablar del tema, una cosa así, ¿no? Entonces vamos a hablar de los microfraudes que suceden al interior de las empresas funerarias, porque es que un servicio funerario es muy susceptible del fraude porque existen muchos pasos, ¿no? Entonces, este pasito, este le entrega al otro, y si yo no tengo realmente claro mis procesos, es muy susceptible a que me sucedan fugas de no solo de dinero, sino de información, insumos, etcétera, etcétera. Así que te propuse este tema porque además nosotras sí que tenemos el anecdotario completo de Total. situaciones que tocó vivir y solucionar en su momento. Sí, pero que sorprende a veces hoy encontrarnos con cosas que decimos, yo solo viví hace tantos años, entonces como a veces no buscar soluciones. Y algo importante, una cosa es el microfraude y otra los gastos hormiga, por si acaso, ¿no? Que no falta gente que dice, ah, yo tengo un rubro de otros y entonces no me complicó la vida. Pero el tema no es complicarse la vida ni el rubro de otros. El asunto es los valores que se gestan alrededor de la organización. Las empresas, llámelo como quieran, vamos aquí a decir empresa funeraria, tienen el ADN del dueño, del creador. Ujú. Esa persona que lo creó, lo pensó con ciertas políticas, con mucha ética. Entonces, muchas veces se pierde en el camino eso por a veces tener gente que no es capaz de tomar decisiones frente a justamente cuando se encuentra con esos fraudes, vienen los silencios, que el silencio es complicidad, ¿no? Además, es que es bueno en esto. Pues sí, podrá ser muy bueno, pero no está siendo correctamente ético, cumpliendo con lo que debe ser, entonces no deben tenerse las personas. Y te quiero con es que una anécdota que yo tengo muy fuerte precisamente, y es que en los tiempos de trabajar yo para la empresa donde más trabajé, para no espoliar a nadie, pero resultó que había un día, a ver, me siembran un asesor que, ojo, venía de la competencia. Esa competencia que no es buena, que no les importa, que les dicen a los vendedores, cóbrele lo que den, sáquele una cuota inicial que puede, quédese usted con eso que pueda. Entonces terminan hasta sacando bultos de papa, gallinas vivas y cosas así para autopagarse un trabajo por una empresa que realmente no sé cómo será ahora, hace mucho
no sé de esta gente, pero la verdad es que no son prácticas eh, administrativas ni legales ni nada correctas. Entonces resulta que me siembran, digo yo, a este señor. Y este señor sí vendía. La verdad es que sí, pero a mí lo primero que me viene cuando entra a la competencia, ¿y por qué salió de allá? Porque es que una persona buena no la dejan ir, ¿cierto? Si la persona se fue porque el autodespido, ¿no? Es que yo me sentía realmente maltratada o maltratado, es que pasaba esto y aquello, y real, dices tú, ah, bueno, no, sí, normal, ¿no? A veces que, pero otras personas, Edna, que sabemos que la empresa es buena, pero que obviamente entonces fue falla de la persona del empleado dichoso. Y además como que aprendemos a tenerle el ojo, sobre todo cuando son conocidos, ¿no? Hace un tiempito pronostiqué de un personaje por ahí, dije, va a durar 6 meses, duró 4". Y así vamos en el camino, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué? Porque hay empresas que sí toman decisiones correctas e inmediatas. Aquí resultó que ni se tomaban decisiones correctas, ni se tomaban decisiones inmediatas, no dependía de mí. Este personaje entonces había salido por lo mismo que hizo aquí. Y resulta que entonces él se especializó mucho en vender estos planes que son especiales para las personas de mayor edad, ¿no? Aquí. Y entonces iba a las casas a vender y les decía, es que usted debe pagar una cuota adicional aparte porque por la edad le estoy así como haciendo el favor, porque aquí es hasta tantos años, si usted tiene más y yo no sé qué, y la gente convencida. Y otra cosa con la que yo no estoy de acuerdo es que el cobrador sea el mismo que vende, es que no, y en ese tiempo así lo hacían, no sé por qué. Entonces un día me doy cuenta, o nos dimos cuenta, de una lista muy grande de gente que salió justamente con eso, porque ¿qué pasó? Nos dimos cuenta por alguien que fue a pedir, pero a mí ¿por qué nunca me dan recibo? Entonces sale esto y nos pusimos a llamar a todas las personas, más o menos con las mismas características, salió una lista muy grande. Le paso la lista en ese entonces, Edna, por fax, a, al señor gerente de la empresa y le digo, mira, esto es y aquí es tanto y de tal persona y no sé qué más. Yo le había puesto los números de teléfono a la lista porque era mi base, o sea, yo he hecho la base de datos impresa y iba llamando, se iba llamando. Entonces ahí está el número de teléfono de la gente. ¿Puedes creer que el señor gerente le entrega la lista a este ladrón y le dice, mire lo que ya descubrió, arréglelo? ¿Sabes qué hizo este hombre? Volvió a llamar a todas las personas, se inventó otro cuento. Entiendo que usted está pidiendo recibos y yo no sé qué, ta. Aquí están sus recibos. Falsifican los talonarios, los falsificaban. O sea, iban y mandaban a hacer. Entonces, mira, aquí están sus recibos, no sé qué. Y a propósito, haciendo cuentas, usted me sale a deber tanto. El hombre hizo otra barrida general y ándale la que se armó. Bueno, de remate me acuerdo siempre de un servicio que tocó prestar que todavía me duele el corazón en ese entonces en colombianos 6 millones de pesos, de algo que además yo había dicho no, pero la terquedad del hombre y todo lo demás, y cuando ya me habla el señor gerente, porque además le avisan a él, claro, si me avisan a mí yo hubiese negado el servicio, pero le avisaron y él dijo, no, sí, que había que prestar y que no sé qué. Cuando ya me dice, ya eso está costando tanto. Y yo, usted no toma decisiones, yo no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, fíjate que en vez de sacarlo ya en la segunda, lo mandó para uno de los pueblitos donde había sed. No sé si todavía existirán. ¿Te acuerdas que unas sedes chiquitas ahí, los pueblitos de Cundinamarca? Lo mandó para allá. Y no, ahí sí que fue el relajo más complejo y demás. Y cuando ya el otro, después, ay, me pasó esto y esto. Yo ya me quedaba callada, yo decía, usted sabe, pero había una respuesta de este señor gerente y decía, no importa que roben, de todas formas nos dejan. Y yo me acuerdo que le dije, esa no es una política seria. Y yo fue una de las veces que me fui a la empresa, le dije, yo me voy, yo así no trabajo, no me interesa. Muchas gracias y chao. Porque también estaba mi ética, tanto profesional como personal.
de cómo iba yo a tener gente así. Entonces, muy complicado. Esos microfraudes tienen que, una vez detectados, la gente debe salir y es que no haya lugar a la repetición, ¿sí? Ese es uno de los que yo más recuerdo, tal vez el más, aunque tú tienes uno que nos trajo a las dos con algo que nos tocó en la misma empresa también, ¿no? Sí, bueno, mira, es que como te dije al comienzo, son muchas las opciones, oportunidades donde se puede cometer eso y exploremos por áreas. Por ejemplo, en el área de servicio funerario, en la falta de control en los insumos de cafetería. Una vez encontramos a una señora, pues ella tenía su café y azúcar y agua aromática para su casa también, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque falta control, falta control. Bueno, ¿qué otra cosa puede ser? El conductor puede decirle a la familia, bueno, y tienen que pagar, no sé qué, un peaje o tienen Los que peajes. pagar un requisito que nunca ven, que nunca se Mm. le dijo, dijo el coordinador, y de ahí sacan plata, El ¿no? tema de los peajes es Sacarla, muy mucho. Mm. sí, sacar gasolina de los buses de acompañamiento o de las carrozas con un, ¿cómo se llama eso? Una manguera. Sí, con una manguera y chupaban, chupaban y se sacaban la gasolina. Y entonces, no, pues es que esto no rindió. Bueno, eso digamos en esos casos cuando ya les entregaban tanqueadas para evitar que los convenios que existen en las gasolinerías o bombas de gasolina, como se llaman acá, pues también que le dijeran, no, venga, tanqueme aquí mi moto o deme aquí en este recipiente, écheme gasolina y después, y todo va cobrado al chip que tiene uno contratado con la gasolinería para la gasolina. Sí. Entonces, fíjate cómo se puede presentar a muchos niveles. Por ejemplo, los que capturan los servicios en hospitales, en morgues, y resultan diciéndole a la familia un precio, pero o cobrándoles cosas que no están incluidas y que convierten en legales, comillas, y les cobran a las familias unos dineros que no son, pues, en su medio de su desconocimiento, ¿no? Entonces, eso a nivel de servicio de logística, digamos, de servicio funerario. En el área de ventas, en el área de ventas, resulta que le dicen, no, usted en su primera cuota, la primera cuota que se la paguen a usted, usted se queda con eso. Ah, bueno, cobran más o van y le dicen, como no llegan a la meta, van y le dicen al primo que le compre, Ah, pagan eso, se cae la venta y resulta que después retornan ese dinero, van jineteando el dinero. En ventas también se produce eso. En cobranza, jinetean el dinero, se quedan, cobran el dinero cuando no son tecnológicos, ¿no? Porque acuérdate que sí, es que hoy tenemos el apoyo de la tecnología. tecnología para que registre el número del contrato y la señora Janet tiene el contrato 2030. ¿Cuánto me va a pagar, señora Janet? Ah, no te va a pagar tres cuotas, hay que ha registrado y de una vez le manda contabilidad. Mm. Pero digamos que yo estoy en una ciudad pequeña, que esto de tecnología pues casi no, y que aquí la gente le guste su recibito, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo me agarro la plata, voy y pago el recibo del gas porque se me está por vencer o el de la luz y luego repongo ese dinero a la empresa, lo reporto 5 días después, jinetear el dinero. En el área administrativa, voy y agarro las resmas de papel, porque El es que estoy papel. haciendo la Ah, tesis y entonces tengo que imprimirla. Entonces, de paso, me gasto la tinta y me gasto el papel de la empresa. Y uno va a ver, pero ¿y cuánto si nosotros llevábamos tanto administrativamente, tanto papel periódicamente y ahora se me incrementó? ¿De dónde se me incrementó? Entonces, pero lo que más me llama la atención, Janet, es que a veces el dueño de la funeraria sabe y es consciente de que el personaje se queda con dinero, se lleva insumos, se lleva la carroza a vueltas personales. Cuando sí, los esa encuentran por es ahí otra. almorzando en la casa y no están recogiendo el servicio. Mm. Eh, bueno, filtrando información a la competencia porque le pagan más, le dan una comisión adicional, o sea, el enemigo dentro de la casa.
saben que el personaje es así o la personaje y lo mantienen. No Los- sé, es como si a mí siempre me ha llamado la atención eso. ¿Por qué mantienen a una persona que hace un fraude contra la empresa? ¿Cuánto le cuesta a esa empresa? Y lo peor de todo, Janet, es que como son empresas familiares, a veces es la misma familia la que se encuentra sí. haciendo eso. Entonces, para no entrar en esas confrontaciones, dejan que pasen eso porque no se establecen las políticas de administración y de roles y de papel que desempeñar y hacer las cosas de manera seriamente. Y los Me seguimientos. llama mucho la atención eso. Sí, los seguimientos, porque hoy por hoy, a ver, hace mucho tiempo las impresoras, por ejemplo, vienen con un contador y además a veces con una activación. Entonces, yo activo mi usuario si no, y se sabe quién imprimió y cuántas hojas, lo que sea. Nadie mira ese récord. Entonces, ¿para qué tener eso que cuesta más? Porque es tecnología, pero nadie lo revisa, pues de nada sirve. La otra parte, cuando dices igual, el tema del papel. Yo he visto, eso es que dice uno, pero si habíamos comprado tanta, la caja de papel, porque ya no hay. Eso también es un tema de a quién se le entregan los suministros y quién debe responder por eso. Me haces acordar de una empresa a la que quiero mucho, que de pronto hubo un evento, no sé qué, y llegamos y me preguntaron a mí si yo sabía de una greca. ¿Y yo qué tengo que ver con grecas, no? Pues ajá, que igual la greca no llegó. ¿Sí? Entonces, y la gente seguía, sigue, o sea, si es lo que dicen, ¿no? Saben que eso está pasando y sin embargo dejan a las personas. Una que me pasó que me haces acordar también muy fuerte, yo de pronto, bueno, estaba viviendo en el mismo edificio de otro personaje de la misma empresa que ya sabes, y resulta que escucho, bueno, a mí me reportaban los servicios de previsión, entonces, mira, para avisarle que hay un servicio de no sé qué. Y escucho que había un servicio y no me reportaron y me llamó la atención porque alcancé a escuchar, Edna. Y entonces llego y le digo me fui a la funeraria, pues estaba cerquita, si te acuerdas, era la vueltica. Entonces, ¿qué servicios tenemos? No sé qué, agarré los nombres, tal, me devuelvo. Resulta que este personaje le habían dado la base de datos, el control de la base de datos de la gente de previsión que tenía derecho al servicio por si salió algo en la noche, ¿no? Y entonces él autorizaba, pues, ¿qué hacían? Venía un servicio que no estaba, pero le decían, métalo ahí. A la gente le cobraban el servicio, no le daban un recibo, nada, porque además muchas veces en medio del dolor la gente no pide recibos. Y entonces se repartían el dinero y lo pasaban por previsión, por asistencia en el caso de Colombia. Entonces, igual. ¿Y por qué pasaba eso? Porque no había control. Me acuerdo que me madrugué, fui y busqué al mismo gerente que decía que no importa que roben porque igual me dejan que, bueno. Y entonces me acuerdo que le dije, óyeme, anoche pasó esto así, 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 me di cuenta de esto, este es el nombre, todo. No se hizo nada. Entonces, Nada, sí, ¿ahí qué pasa? Cunde el mal ejemplo y frustra. obviamente, claro, porque entonces dicen, no, ¿cómo es posible que no haya, ¿cómo se llama?, consecuencias ante hechos que no son los correctos? Exactamente. Consecuencias. Bueno, y hablando de casos así, digamos que todos esos que comentamos es porque nosotras lo vimos, lo vivimos, inclusive en una empresa también, una familiar se iba quedando con la cartera de servicios de uso inmediato. Y qué difícil fue poder aceptar que esta situación se estaba presentando. Fue muy duro. Finalmente la persona se sintió tan descubierta, se sintió tan inminente que se iba a descubrir que terminó renunciando por su cuenta y mejor porque facilitó y así se evitó un conflicto familiar porque después viene el problema de que en las reuniones familiares esta salió de mi empresa porque se Y, llevaba el dinero. y Bueno, fíjate que, en una ujú, empresa, espérate, te cuento la mía, que esa sí es mundial. Y precisamente este mes, es que a mí eso no se me olvida, se cumplen como 10 años de haber sucedido eso. Resulta que llama una familia del exterior a decir que iba a pasar por las cenizas de su tía. mm, Era una señora soltera,
toda la familia, pues digamos los mayores ya habían muerto, solo quedaba ella y ellos vivían en Estados Unidos. Entonces la tenían acá en un ancianato y los llamaron a decirle, no, mire, la señora falleció. Entonces ellos agarraron el directorio telefónico, es que es mundial, agarraron el directorio telefónico y encontraron el nombre de la empresa y llamaron. Dijeron, mire, es que falleció nuestra tía, nosotros no estamos en Colombia, vamos a disponer para viajar, pero entonces ustedes, ¿qué necesitan para iniciar el servicio? Y esta persona que llevaba muchos años en esta empresa, o sea, generó confianza en las directivas, era una persona que llegaba a la más temprano y se iba a la más tarde, o sea, uy, cómo trabaja, y qué persona tan entregada, tan comprometida, uy, no, absoluta confianza, vaya, láveme el carro también, y etcétera, o sea, una persona de demasiada confianza porque eso fue lo que mostró durante todos esos años. Entonces, eh, se hizo el servicio de la señora. Bueno, cualquier día pasó, di tú, pasó un año, 1 o 2 años, y de repente llamaron, hola, ¿cómo están? Somos, bueno, ellos quedaron con que hicieran la cremación y nos quedáramos con las cenizas. Eso fue el acuerdo que llegaron con esta persona. Cuando llaman y dicen, sí, es que vamos a Colombia y vamos por las cenizas de la tía. Con tan mala suerte para la persona que estaba en coordinación, que se fue a buscar las cenizas donde las había guardado. Nadie en la empresa sabíamos que estaban guardando cenizas allá atrás en donde se guardaban todos los insumos. No teníamos ni idea que ahí guardaban cenizas. Guardó las cenizas con tan mala suerte que no encontró las dichosas cenizas. Cuando ella se sintió que no encontró las cenizas, se le bajó todo, mejor dicho, la descolocó y vino y me contó. Yo era la directora nacional de servicios. Y me dijo, es que vienen por esas, me contó, es este servicio y no aparecen las cenizas. Y yo, ¿cómo así me levantan todo eso? ¿Cómo que hay cenizas acá? ¿Y quién dijo que aquí nosotros guardábamos cenizas? Entonces eso las inhumamos en, bueno, ahí se formó pues el problemón y no aparecieron las benditas cenizas. Pero, pues, a mí y a otra persona que estaba en el área nos causó mucha curiosidad eso. Además, porque es una empresa que estaba certificada Ujú. con ISO 9000. O sea, tenía certificación de calidad. Miremos el servicio con todos los formatos, ¿sí? Con todo registrado y nos vamos al sistema. Pues resulta que esta dichosa persona tenía una funeraria paralela a la empresa, por debajo prestaba servicios, la madrugadera y la salida tarde era porque ella hacía servicios con los insumos de la misma empresa. Yo notifiqué inmediatamente a los directivos, se hizo un arqueo y cayó auditoría. Yo pedí auditaje de todos los servicios y pues lo que se logró durante los últimos 3 años evidenciar eran más de 1.000 millones de pesos. Pero como ella había iniciado mucho tiempo antes, se creen que fue más de 3.000 millones. Y uno empieza a darse cuenta, bueno, y esta persona con el ingreso que uno sabe que tiene, con las responsabilidades que tiene, pero estrenando, no porque no tengan derechos, sino que pues que uno debe ser coherente de las cosas, ¿no? De vacaciones continuamente, comprándose cosas que no al lugar, ¿no? Bueno, eso se fue a pleito, llegaron creo que a un acuerdo. Esta persona adicionalmente pagó muy males. Hacía una cosa que aquí en Colombia la llamamos natillera, que es, o cadena, que es que entre varios reunimos una cuota mensual y por meses, entonces el primer mes se la damos a Janet, el segundo a Edna, el La tercero a tanda, Dante, el cuarto, sí, la tanda, sí, pues. es una cadena de ahorro. Mm, Pues ella había armado una cadena de más o menos 3 millones de pesos, mm. es decir, unos mil 800 dólares. dólares. Mm, Ajá. Sí, y resulta que al verse descubierta y ella ser la organizadora de la cadena, también se robó la plata de esos ahorros, tumbó a media empresa. Mejor dicho, eso fue
un desastre. ¿Qué pasó? Bueno, al final tocó llegar a un acuerdo con la familia porque el daño moral tocó indemnizar a la familia, ¿no? Y tocó a ella demandarla, fue un caso penal por robo continuado, abuso de confianza. Afortunadamente no volvieron a aceptar a esta persona, pero ella sí estaba en contubernio con otras personas del área, conductores, inclusive uno de ellos era pareja de esta persona. Entonces, fíjense cómo se llega a ser tan permisivo con situaciones que no deben ser, porque es que eso habla de la misión y la visión de los valores de una compañía. No importa que sea mi familiar, oye, tú no te apropies, tú no tienes, no abuses. Esto entra a la caja, lo registran y después si tú quieres te hago un préstamo. Pero ser muy claros en las cosas, no podemos ser alcahuetas y cómplices de situaciones porque por eso nos ganamos sobrenombres que no debiéramos tener. Por eso dicen que, ay, que nos aprovechamos de las cosas. Entonces, ¿pero por qué? Porque si desde adentro tenemos, digamos, estas flexibilidades con las cosas que no deben ser, pues entonces ahí es donde empiecen los ayayay, ¿no? Los mamita mía. Y ¿Cómo a ves? veces, que me hiciste acordar de un caso bien fuerte también, eh, a veces el mismo, como es la familia, el mismo que se encarga de servicios es el que se encarga de hacer el fraude. Un caso muy puntual en una empresa de México, hijo de a ver, es que la señora, la dueña de la funeraria, pues la mamita, muy linda, esa señora es muy linda y muy querida y muy lo que sea y muy pues obviamente en la confianza de que pues a su hijo le entregó el trabajo de, o sea, usted se encarga de la funeraria porque pues quien era el encargado era el esposo y el señor se murió. Entonces le dejan a este hijo y a mí me llamaba la atención que de pronto servicios que registraba, yo decía, ¿por qué cobra tan poquito? Pero pues no me corresponde a mí preguntar, no es tampoco así como mi estilo estar diciendo cuánto, además uno se pierde en el dinero de otro país, entonces, pero a mí sí me llamaba la atención, pero ¿por qué tan poquito? Y lo que tú dices, ¿no? Dinero para ciertas cosas, cosas raras. Un día hablando con una de las chicas que le trabajaba en una funeraria de un pueblito chico. Y la chica la ponían a que él hacían el café, lo llevaban como en unas ollas al domicilio donde estaban velando. O sea, una cosa además de seguridad, de un proceso loquísimo. Entonces un día, y además tarde le digo a la chica, ¿y a ustedes les pagan por este turno? Porque a mí ya entraba yo como en mis dudas. Sí, pues a nosotros nos dan muy poquito, muy, muy poquito. Y yo decía, ¿y ustedes por qué permiten esto? Resulta que el hombre inclusive, en teoría, les pagaba su seguridad social, les pagaba que turnos de no sé cuánto. Mentira, si él, voy a ponerlo en números generales, si lo asignado era pagar 100 pesos, él les daba 20. ¿Sí? Es que ni siquiera miti miti les daba 20. No sé si lo sigue haciendo además, pues obviamente no hay ahí ningún control, ¿no? Pero sí es incómodo que hacen ese tipo de cosas, la familia pensando que iban entonces desde su unidad de duelo crecer y hacer otro pocón. Obviamente este hombre nunca trabajó, ¿verdad? Porque ellos están más, estas personas están más enfocadas en ellos mismos, en cómo disfruto la vida, en cómo ni siquiera es que trabaje, en cómo voy siguiendo agarrando plata. Total, como es de la familia, pues también es mío, ¿sí? Y cómo degradan incluso la imagen de las personas en una total y absoluta mentira. Muchas veces se perdía y yo decía, pero necesitamos hacer eso, ¿dónde andará? Pues ajá, ¿dónde andará? Tenía su tiempo en el día con con otra mujer, no con su esposa, y etcétera, 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 por no seguir dando aquí más detalles. Entonces, esto también es importante que lo vean los colegas, porque muchas veces parte de esto que sucede lo saben todos. Nosotros sabemos en las empresas donde allá pasa y nadie dice nada. Entonces,
Si un colega viene y se come el cuento de que en esa empresa cómo trabajan de bien, ay no, es que esa empresa es tan bonita, porque claro, cuando se muestran los grandes hacedores de cosas, los organizados, los triunfadores, y no es cierto. Vamos a ver, y eso no es verdad. Entonces también hay que mirar esa parte dentro del fraude. Muchas veces la familia, en efecto, es el mismo talón de Aquiles. Entonces, ¿que no funcionó tal cosa? Preguntar. A mí me enseñaron siempre, pregunte a las dos partes, ¿sí? Si a ti te dicen que una persona se está robando o está imprimiendo por su cuenta o alguna cosa, pues la cosa es preguntar y confrontar. La mejor forma, además de parar chismes y cosas dentro de las empresas, es confrontando. Pero a veces cunde el miedo, y bien lo dices, a veces por no generar problemas de familia, nos aguantamos todo eso a costa de la imagen profesional de otros. Imagínate que me hallé una vez a uno de los directivos em, que le reclamaron porque se sacaba el cash de los servicios que se hacía un fin de semana y le cuestionaron que por qué hacía eso y dice, no, pues es que yo soy dueño de la empresa y yo necesito con qué hacer mi mercado. Entonces hasta risa, hoy en día causa risa, pero fíjate que sí es importante los números, cuando uno es juicioso con los números. Y yo que he tenido oportunidad de hacer auditoría de servicios, además que tengo un palito, Janet, yo llego de visita en algún lado y es un detalle, una frase, un hecho que te dispara y te muestra que hay algo está pasando. Entonces, pues la invitación es a que por favor sigamos los valores que decimos que tenemos como empresarios, como personas. No seamos cómplices ni alcahuetas de situaciones que no debieran ser, porque de cara al cliente resulta explotando en algún momento esa situación. Y cuando vamos a hacer la sumatoria de esas situaciones, es un montón de plata que no se alcanzan a imaginar. Es mucho dinero. Los informes, las cifras, las reuniones productivas periódicas hablan mucho de lo que estamos haciendo. Y si queremos realmente decir con propiedad, somos los mejores prestadores de servicios, somos la mejor funeraria de la región, aspiramos a ser la mejor del país, pues entonces empecemos por hacer esas reflexiones internas, hacer las políticas correspondientes familiares de manera que sí sea un crecimiento sostenido, limpio, transparente, que es lo que uno aspira a que sea un negocio, ¿no? ¿Cómo ves? No, es que es así, es que el asunto es saber exactamente qué tenemos, cómo lo hacemos, porque las personas que saben que hay control y que aceptan ese control es porque son personas honestas también, ¿no? Estos días, y para cerrar con esta historia, es que me acuerdo de tantas cosas, un personaje por ahí también le cuestionaba a marketing que por qué no ven, que por qué eso que usted hace no me está sirviendo, es que no es cierto que se venda, y decía el otro, dice, pero tan raro, si yo le estoy entregando una lista, en ese momento, 84 prospectos semanales, en ese tiempo, porque obviamente eso va creciendo, y entonces le dice, pero si yo a usted le entregué esto, esto y esto, y este personaje en un podcast de nosotros, en un live de nosotras, él hizo el comentario, incluso público de algo, hizo un comentario que después dijo yo, esto me huele raro. Pues resulta que la persona a la que había encargado de hacer esos contactos y de cerrar esas ventas, esas posibles ventas, le llevaba completica la base de datos a la competencia. Entonces, también ahí es importante ver cuando hay este tipo de situaciones, primero calladitos, investiguemos qué exactamente es lo que está pasando. Pero no, es tan fácil hacer el juicio, es que no sirve, es que usted no me da. No, espérese un momentico, pregunte. Cerciórese, supervise. Hoy es tan fácil con la tecnología que las llamadas queden Ujú. grabadas, que las actividades en general se den bien, ¿sí? Entonces, es un tema de investigar, de mirar, de revisar exactamente y buscar situaciones.
Otra que me acaba dije para cerrar, es que si nos quedamos acá nos da todo el Es que día, son muchos, sí. es Toda por una segunda parte. de que dejan, dizque en una agencia una sola persona de pronto y ahí hace cositas y si tú vas y miras, cambian ataúdes finos por ataúdes baratos. Venden el fino, no, y entonces pasas y tú lo único que miras es si hay el espacio de donde se sacó el ataúd, es como lo que esperas ver. Pues no ves nunca el espacio porque son muy hábiles también en eso. Entonces, ojo, dense cuenta realmente de cómo está operando su gente y también revisen sus propios valores, sus propias cosas. Muchas veces, por la laxitud, muchas veces es porque quieren ser buenas personas y otras veces porque les da miedo, dicen es que no contrato gente, me toca aguantarme estos, o literalmente porque están de acuerdo. Pues sí, a veces suceden estas cosas y no se hablan, pero es necesario hablarlas. Y aquí en este podcast lo hablamos. Revisen, Excelente. ¿ok? Vale. Bueno, No se les pues olvide. entonces nos vemos al próximo. Comentarios en la casillita, suscríbanse al canal, estamos haciendo cosas bonitas. Los miércoles los esperamos en nuestros live educativos. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias. Chao. Ya.